Y el ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, negó que su salario fuera superior a los 200.000 pesos mensuales, poco más o menos de 11.000 dólares mensuales, como aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario calificó a ese organismo de no tener comunicación con el pueblo y de resultar muy oneroso para el gobierno. Y me acompaña en el estudio el exsecretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Gracias, Gonzalo, por estar acá con nosotros. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Eres el hombre ahorita más mencionado en redes sociales, sí, en periódicos. Sí. Bien, no sé por qué, ¿eh? Sí. Porque en vez de que me dieran 15 minutos de fama, ya llevo como 11.000 minutos de fama. Bueno, vamos a empezar por qué es que estás siendo mencionado. El presidente decía que hablaba de tu salario y decía esto, más de 200.000 pesos mensuales que ganabas, que ganabas más que él. El otro día lo decía, y después tú le respondes en un tuit y dices que no, que ahí están las evidencias y que tú no ganabas ese dinero. Pero me llamó mucho la atención también que en tu tuit tú respondieras y dijeras, te lo voy a citar: el liderazgo presidencial combinado con buena información podría generar mejores resultados para el país. ¿Está desinformado el presidente? No, yo creo que ese punto lo he dicho varias veces y creo que tiene sentido. Para transformar un país que se necesita como México, hay muchos retos. De hecho, los retos en parte hicieron que ganara el presidente López Obrador. Se necesitan un liderazgo presidencial fuerte, que lo tenemos, pero también se necesita que ese liderazgo se alimente de evidencia, de información, para que permanentemente el gobierno esté diciendo, a ver, vamos por buen camino, aquí hay que mejorar, aquí hay que cambiar. Si tuviéramos ese círculo virtuoso, creo que los resultados serían muy buenos. Pero tú dices eso, Gonzalo, cuando estás utilizando, o estás diciéndole al presidente, oiga, está equivocado, esto no es lo que gano yo. Es un buen ejemplo, porque era muy fácil ver en la página del Coneval que mi última quincena hace pocos días fue de 46.000 pesos en lo que me llegó a mi cuenta, entendiendo que los sueldos del Coneval todos los pone Hacienda y la Secretaría del Bienestar, a diferencia de otras instancias autónomas que pueden a lo mejor tener sus propios sueldos y salarios, la Corte. El Coneval no, el Coneval tiene los sueldos que le dice el gobierno y le dice, entonces no hay mucho para dónde moverse, pues, ¿no? O sea... Ahora, Gonzalo, viene esto donde dice el presidente que tú ganabas más que él, por un lado. Después también viene lo que pone en el Twitter de las cantidades excesivas de gastos en el Coneval. Incluso eran mayores, por ejemplo, por arrendamientos de edificios, a lo que se gastaba en estudios e investigación. Sí. Y se pone ahí. Ahora, entonces, yo me pregunto, finalmente, porque sé que también te lo han preguntado muchísimas veces a raíz de tu salida del Coneval, ¿esa fue la causa de la salida? O sea, que ganaras mucho dinero, los gastos excesivos, que las cosas no estaban realmente bien. No, la causa no la sé, la saben el presidente, en fin. Pero el Coneval es el instituto autónomo más chiquito que tenemos en México. 443 millones de pesos, que es el más pequeño de todos. Entonces, y que además se ha venido haciendo reducciones, porque el Coneval cree en la austeridad. En los gobiernos del pasado hubo excesos de gasto corriente y de burocracia, seguro. Entonces, tener austeridad me parece que es importante. Con eso acordamos con el presidente, yo ya no soy el Coneval, pero así lo hemos dicho siempre. Lo que pedíamos, y lo que yo creo que es importante, es que la austeridad no sea así a rajatabla, sino que se ponga una adecuación dependiendo de cada dependencia. De otra manera, en casos como el Coneval podría ser afectado su operación si se hacen esos recortes. Ok, estamos claros con eso. Si se hacen estos recortes podrían afectar, sí. Pero estos gastos excesivos de los que hablaba el presidente, ¿son ciertos de verdad? O sea, esto te estaba hablando, el número de plazas se duplicó entre 2013 y 2018, los puestos de direcciones generales se multiplicaron, el arrendamiento de edificios se disparó en el gasto, y también, por ejemplo, el gasto de productos alimenticios para el personal de la defensa prácticamente se triplicó
¿Es cierto eso? Mira, hay que verlo rubro por rubro. Hubo incrementos que tienen que ver con las funciones del Coneval, pero déjame insistir que ese elemento que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y por el Bienestar tenía que ver con las funciones del Coneval que han ido creciendo desde hace 13 años. Hace 3 años teníamos pocas funciones, hoy tenemos muchas más. Y creemos que el gasto está adecuado a las funciones, pero insisto, creemos en la austeridad, creo que se va a hacer. El nuevo secretario ejecutivo, el doctor Nabor Cruz, es una persona muy capaz, es una persona de buena preparación, y yo creo que va a continuar con ese trabajo, tanto en lo técnico como el de la prudencia presupuestaria. Pero sí o no, estos datos entonces no están bien. ¿También aquí se equivocó el presidente? Dependiendo qué datos me das, hay unos que hay que ajustar, porque había unos que saltaban mucho porque se tomaba un año a la mitad y respecto a otros que son completos. Entonces yo creo que hay que ajustar los datos de años completos para compararlo bien. Pero yo creo que el mensaje importante es, el Coneval es el más pequeño de los autónomos del país. Creemos en la austeridad, hay que ir por la austeridad. Me parece que hay que llevarla dependiendo de cada dependencia. De otra manera, la operación sí se afecta, ¿eh? Hay que ir por la austeridad, pero no desaparecer al Coneval, porque tal parece que hay esa intención de desaparecer al Coneval. Parecería que ya no. Entiendo que el presidente... Por lo que dijo el presidente. Sí, claro. y estoy de acuerdo con él. Me parece que en la mañana dice no se desaparece, pero hay que tener austeridad, en lo cual estamos de acuerdo. Yo ya no soy secretario ejecutivo. Estoy seguro que el doctor Cruz va a ir por buen camino y van a respetar, espero, los elementos que son irreductibles para el Coneval. Hay buenas intenciones en lo que plantea el presidente en programas sociales, pero ¿tú crees que la manera de implementarlo está buena? Y te digo esto porque esta reciente entrevista que te hizo Proceso, y en la cual tú no estuviste de acuerdo en algunas cosas cuando el titular y la cabeza dice que el presidente había traicionado su eslogan de primero los pobres. ¿Tú crees que la manera de implementación, ahí es donde está quizás el problema de cómo se va a implementar, cómo se va a medir? Yo creo que el esfuerzo gubernamental tiene a la población pobre en mente. Yo creo que, por ejemplo, el aumento del salario mínimo en enero, que fue el más grande en muchos gobiernos, tiene eso en mente. Y yo creo que hay que ir ajustando. Por ejemplo, dar transferencia monetaria a la población, que es parte de esta política social, es importante. Cualquier política social debe de tener transferencia monetaria. Yo la complementaría también con acceso a servicios de calidad para ir rumbo a un acceso efectivo a los derechos, ¿no? Por ejemplo, en las estancias infantiles, yo creo que el efectivo a las madres es importante, pero también es importante que haya estancias infantiles y que el gobierno apoye esa oferta de estancias infantiles de calidad, porque el efectivo te lleva hacia un lugar y el resto es el servicio de calidad que hay que complementar. Y rapidito, porque el presidente decía, mejor darle a los pobres directamente el dinero y no a instituciones como el Coneval. Nada más respóndeme, ¿estás de acuerdo con eso? No, el Coneval no da dinero a la población, pues el Coneval tiene otra función. No, yo sé, pero el presidente decía que mejor se dieran ese presupuesto dedicado, se lo dieran a los pobres. No, yo creo que el Coneval, acuérdate que el Coneval tiene esta función, es bien importante, ¿eh? El Coneval nos dice a los mexicanos qué mejoras podemos ir haciendo en los programas gubernamentales y cómo está el país en términos de bienestar, pobreza, desigualdad. Y eso es bien importante porque, acuérdate de México del pasado. En el México del pasado, de repente los gobernantes mentían. Decían que la inflación era menor que la que era y que el desempleo era menor. Y eso cuando los gobernantes mienten o son muy optimistas, pues eso quiere decir que no podemos resolver los problemas porque creemos que vamos bien. Pero el Coneval tiene la función de decirnos, aquí vamos bien, aquí no. Y cuando aquí no, hay que hacer cosas para mejorarlo. Esa es la gran ventaja del Coneval. Por lo tanto, la población en pobreza puede mejorar mucho con la presencia del Coneval como guía. Gonzalo, gracias por estar con nosotros.